Durante la preparación del mensaje, yo me quedé pensando en algunas personas que de alguna u otra manera hicieron algo en sus vidas que echaron todo a perder. Algo escuché en las noticias de esta pareja que asesinó a una otra persona y que fue juzgado aquí en Viña del Mar y fue todo un escándalo y que están ahí en la cárcel de por vida, todo un tema. Y uno se queda a pensar que una cosa es que paguen por el crimen que han hecho, pero ¿qué pasa en el corazón de la persona? ¿Qué pasa con el ser humano después de haber hecho eso? ¿Qué pasa con la persona después de todo de todo el resultado? Quiero pensar también en esos padres que accidentalmente se han olvidado de sus hijos dentro de los autos y los hijos murieron. Y uno queda a pensar, ¿y qué pasa el resto de su vida? ¿Cómo rehace su vida? Personas que han perdido todo por sus crímenes, por sus pecados, a veces en una fracción, en un instante de locura, han echado a perder todo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo manejan ellos la culpa y el peso de todo eso, no? Nosotros necesitamos entender qué es lo que es el tema de la culpa. Hay dos problemas que están relacionados con la culpa. Primeramente, el desconocimiento de lo que significa la culpa, la idea de que culpa tiene que ver con el precio, la carga, la responsabilidad, es decir, la respuesta o responder por algo, sentirse el responsable de lo que pasó. Normalmente la culpa tiene que ver con el fracaso, con el error o con el pecado o con algo negativo y uno carga con ese peso, ¿no? Es interesante que cuando pensemos en una definición de culpa más amplia, vemos que no está vinculada únicamente al tema del pecado propiamente tal, pero hay una cultura que nos ayuda a sentirnos culpables. Y Paul Tournier, que es un psiquiatra cristiano, dice, bien, la conciencia culpada es la constante en nuestra vida. Toda la educación en sí misma constituye un cultivo intensivo del sentimiento de culpa. Principalmente la mejor educación, aquella que los padres, bastante preocupados cuanto a la formación moral de sus hijos y cuanto a su éxito en la vida. La educación consiste sobre todo en reprensión, y toda reprensión, incluso una discreta y silenciosa, sugiere el sentimiento de culpa. ¿Tú no te avergüenzas de portarse así? Entonces, la culpa, de una forma más amplia, está presente en nuestras vidas. Eliminar la culpa no es el punto acá. Nosotros vivimos en un contexto de relación y la culpa tiene que ver con las relaciones y las presiones entre las relaciones. Pero nosotros tenemos que entender cómo manejar la culpa. La culpa existe, sobre todo cuando hay obviamente errores. Lo que vemos es que hay personas que se sienten culpadas de cosas que no son necesariamente un error. Eso es un problema que hay que tratarse, obviamente. Pero lo que queremos apuntar aquí es que muchas veces nosotros tratamos la culpa, sobre todo la culpa con relación al pecado, de una forma indebida. Y hay dos posturas que tenemos con relación a la culpa. La primera es compensar. La idea de compensar es la idea de que, yo me siento tan agobiado por la culpa que yo ya no tengo derecho a vivir. Yo me siento tan agobiado por la culpa que yo tengo que dar al otro exageradamente más porque yo soy tan indigno que yo no puedo soportar. Es como estos padres que se sienten tan culpables por su ausencia que compensan con los regalos, por ejemplo. Ya incluso en forma de broma uno sabe que de repente, si de la nada, en un día cualquiera el marido llega con un súper regalo para la esposa en la casa, uno dice, algo hizo. Algo hizo. ¿Sí o no? Sucede en otros matrimonios, no en el de ustedes, pero sucede. ¿Cierto?
Porque hay una lógica de tratar de, hice algo muy malo, entonces voy a tratar de compensar esto con otro. ¿Cuántas personas que se lanzan en el trabajo pensando que si soy excelente en eso, compenso mi fracaso en otro lado? Esa lógica de compensación, ella fatalmente fracasa. Ellas tratan de compensar la parte dañada u otros con cosas y con sobreexigencias, pero normalmente fracasa. ¿Y qué pasa? Lleva el segundo paso, el paso de la confrontación. Ese paso es muy interesante y quisiera hablar un poquito de ello, porque la confrontación implica en que yo voy a atacar la culpa en vez de asumirla. El primero yo asumí y cargué con la culpa, con el peso, y me martillé, me pegué y ya. Pero me cansé. Ahora, ¿sabe qué? Y ahí vienen los filósofos de Facebook, libertadores, así con las frases motivacionales, y que te ayudan a librarse de la culpa. Y hay tres pasos en ese proceso que se verifican casi siempre. El primer paso es bajar el perfil del problema. Es que en realidad no es tan grave. Porque vino de una familia, su papá era así. Es que mi marido me pega, pero es que su papá era así. Él vino de una crianza ruda. Es que hoy día los hombres son así. Está bajando el perfil del problema, ¿cierto? Si yo bajo el perfil del problema, ya no pesa tanto. Pero no basta con bajar el perfil del problema. Yo doy el paso siguiente, que es delegar o dividir la responsabilidad. Es que también tú hiciste eso ese día. Es que también el gobierno no hace nada para proteger a las mujeres. Es que la iglesia no ayuda. Es que el consistorio, es que el mundo, la sociedad, es que la cultura. Entonces, la carga que era grande pasó a ser chica, y la chica que quedó, yo divido. Y para terminar, si eso no es suficiente, yo ataco al acusador. Pero ¿quién eres tú para acusarme a mí? Tú también cuando fuiste al baño dejaste la tapa levantada. Así que no me vengas a hablar de moral. Tú no tienes derecho a decir lo que yo... Porque tú no sabes lo que yo viví. Esos tres pasos son usados religiosamente cuando queremos confrontar un tema de la culpa. Nosotros bajamos el perfil, delegamos la responsabilidad y atacamos al acusador. El problema es que al final de este proceso catártico no hay solución. Sigue habiendo un corazón culpado, disfrazado. La culpa está hermoseada, pero está ahí. Y tarde o temprano ella volverá. Tarde o temprano ella va a volver a su corazón, a su mente, a dar vuelta. Y eso puede pasar por un proceso de reinicio. Es decir, te vas a sentir nuevamente muy culpado, a tratar de compensar. Luego vas a buscar de nuevo bajar el perfil, dividir la responsabilidad, culpar a otros. Pero eso no elimina la culpa y tenemos que entender eso, ¿no? Esos dos puntos de pensamiento que tratamos de expresar aquí, que tiene que ver con bajar el compensar o confrontar, enseñan dos grandes mentiras. La primera grande mentira es que no hay suficiente perdón en Dios. Por eso yo tengo que sufrir, yo tengo que compensar de alguna manera con regalos exagerados, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Yo tengo que pasar por eso porque yo me lo merezco. Y cuando yo actúo así, yo actúo pensando en que el perdón de Dios no es suficiente como que para librarme de esta carga. Yo tengo que cargar con ella. Yo no puedo entregar toda mi culpa a Jesús porque yo tengo que pasar por ella. Y eso es, parece ser muy humilde, pero es profundamente orgulloso. Yo se la pago. Yo lo pagaré. El orgullo de decir para Dios, no es Cristo quien paga por mí, yo pago. Pero también en la falta de fe, en la falta de conocimiento, en el tamaño de la misericordia de Dios. Esa es la primera gran mentira. La segunda es que, yo no soy tan pecador así. Que
Eso ni siquiera es un pecado, es una conducta. Es que hoy día los tiempos cambiaron. Las cosas son así. En el mundo moderno la gente piensa de otra manera. Y eso lo que vemos en los tiempos bíblicos, eso era para la cultura de la época, hoy día ya no es así. Y tratamos de bajar el perfil a nuestro pecado y tratamos de ver a nosotros mismos menos pecadores de lo que realmente somos. Lo que queremos aquí en esa mañana no es eliminar de nosotros simplemente la idea de que yo soy pecador y bajar el perfil al pecado, pero tampoco queremos ignorar el tamaño de la misericordia de Dios, ni salir de acá todos valientes de cómo vamos a tragar la culpa entera, sino que entender que hay sanidad en Dios. Porque tanto uno como otros se están engañándose a sí mismo, y tarde o temprano el peso de la culpa va a agobiar a sus corazones y los va a destruir. Por eso vamos a meditar en el Salmo 32. El Salmo 32 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar, y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor, regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Ese salmo es un salmo fantástico de David, muy probablemente un salmo similar al 51, probablemente similar en la misma época, es decir, producto del mismo contexto que fue el pecado de David con Batseba y el asesinato de Urías, y probablemente pasando por ese dolor es que David compone este salmo, o ese o un dolor similar, un pecado profundo, un pecado grande que le tenía en una situación de angustia, y lo tuvo por una situación de angustia por mucho tiempo, y ahora está declarando su experiencia. Es un salmo que cuenta la historia de un hombre que sufrió bajo el peso de la culpa por un buen tiempo y luego encontró en Dios la libertad plena de esta culpa. Por lo tanto, ¿cómo este salmo nos puede ayudar? Vemos un poco la estructura de este salmo, ¿no? Primero tenemos ahí en los versículos 1 y 2, tenemos el tema: bienaventurado, cuán felices son aquellos que tienen su pecado perdonado y su transgresión cubierta. Los salmos son siempre escritos normalmente en dos frases, donde la siguiente repite o refuerza o expande la idea de la primera. Y aquí él repite en las dos ese concepto de cuán felices son, cuán dichosos son, cuán alegres son aquellos que son libres de la culpa de su transgresión. Y es interesante la expresión que él utiliza acá. La transgresión es perdonada y el pecado es cubierto. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Luego que da el tema, él habla de su condición. Cuenta su historia. Mientras yo callé mi pecado, mi cuerpo, mis huesos se consumió con mi gemir todo el día. Él está hablando de que el ocultar el pecado, el negarse la idea de que él era culpable, hacía con que él se sintiera no solamente emocional, sino que físicamente dañado. Y aquí hablaba de los efectos patológicos de la culpa obrando en su corazón. Y también de los efectos espirituales en el cual el Espíritu Santo estaba apretando sobre él, como él dice, porque su mano pesaba sobre mí. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en el corazón del convertido,
que está en pecado genera presión, genera una situación donde yo tengo que buscar salida porque yo estoy sufriendo. Ese sufrimiento que provoca el Señor es para nuestra sanidad, es para nuestra protección. Él muestra su condición en esos versículos. Luego el versículo 5 muestra la reacción. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré al Señor las transgresiones. Él confiesa sus pecados, él va a la presencia de Dios y no solamente se presenta ante el Señor diciendo, mira, ¿sabe qué? Es que yo estoy sufriendo por esto, sino que dice, yo soy pecador. Él no reclama al Señor del gemir de sus huesos, como él decía antes, sino que él, en profunda honestidad, reconoce ante el Señor la condición de su corazón. Esta reacción es muy importante, porque él muestra esa reacción y luego él pone una frase en la mitad del Salmo. Un versículo ahí en la mitad del Salmo, el versículo 6, que dice, por eso todo santo ore a ti en todo tiempo en que puede ser hallado. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él como que da una frase que es el clímax de este salmo. Que todos los que están pasando por eso pueden buscar en el Señor respuesta para sus angustias. Porque cuando vengan los momentos más difíciles de su existencia, de su lucha contra el pecado, de la incertidumbre con relación al futuro, del temor por la muerte, cual sea la circunstancia, una vez confiado en el Señor, yo estaré protegido. Y vamos a ver que cuando él va tratando aquí la idea de pecado y la idea de culpa, la idea de la fe y la confianza en el Señor está intrínsecamente relacionada a eso. Bueno, él sigue y habla también sobre la gloria del Señor en librar a él de su situación. Y él alaba al Señor, eres mi escondedero, de la angustia me preservarás y con cánticos de liberación me rodearás. Aquí en ese versículo Calvino llama la atención a que él no dice cánticos de socorro, porque son prácticamente eso, le está cantando al Señor, suplicando al Señor, son cánticos de liberación, es decir, yo canto la liberación que yo he vivido. Cánticos de liberación solo pueden ser cantados, o si yo tengo fe en la liberación que viene, o si yo ya pasé por ella. Pero exactamente eso, me rodearás, o sea, estaré envuelto en una expresión clara, evidente de celebración por la liberación que encontré en el Señor. Y termina con una parte de enseñanza donde el salmista, actuando ahora como profeta, habla, Dios habla en primera persona y Dios dice aquí, yo te enseñaré, yo te guiaré al camino que debes andar, yo te aconsejaré. ¿Por qué esa enseñanza? Esa es parte del propósito del Salmo, de exhortar al pecador, porque él ha mostrado aquí dos aspectos, respondiendo a las dos situaciones que vimos al inicio, de la persona que está agobiada por la culpa, está tratando de cargar sola con la culpa, y la persona que baja perfil al problema diciendo, no, eso no es tan grave. En la primera parte vemos que él habla de su sufrimiento porque él trató de cargar con la culpa. Pero ahora él empieza a hablar a aquellos que están tratando de bajar el perfil. No soy tan pecador, no es tan grave, no es para tanto. No vamos a sobrereaccionar aquí, no vamos aquí a ser más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Vamos a hacer, ver las cosas con más equilibrio, como dicen aquí. Y él está hablando de que cuando el Señor exhorta a que nosotros veamos la gravedad de nuestra culpa y la seriedad de nuestra relación con Él. Por eso hay esa exhortación aquí y termina con un cierre llamando a la alabanza al Señor, llamando a alegrarse en el Señor. ¿Alegrarse en qué? ¿Y quiénes? Aquellos que han experimentado la liberación de la culpa que el Señor trae, pueden ser eficazmente felices. Y no hay persona feliz que vive diariamente siendo acechada por la culpa. La culpa puede destruir tu matrimonio, la culpa puede destruir tu carrera, la culpa puede destruir su vida espiritual, la culpa te puede consumir y la culpa puede desencadenar.
situaciones como vimos las semanas anteriores, de estrés y depresión. La culpa puede terminar con su vida. Y eso no es un chiste, eso es real. La culpa te puede alejar de tus entes más queridos. La culpa solo trae daño y el Señor lo sabe. ¿Cómo el Señor entonces nos enseña en ese texto a tratar la culpa desde el Evangelio? Lo primero y lo más hermoso que me destaca aquí es la comparación que él hace entre alegría y tristeza. El versículo 1, él habla, cuán felices son, bienaventurados. Pero el versículo 3, él dice, mientras callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Cuán felices son los que son perdonados. Pero cuán miserables son aquellos que tratan de cargar solos con la culpa. Esa comparación entre el pecador que está cargando con la culpa y el que es libre en Cristo es claro acá. ¿Y por qué él hace esa comparación? Esa comparación es importante porque hay una inmensa felicidad en ser libre de la culpa de su pecado. Y esa felicidad solo puede venir de la parte de Dios. Es eso lo que buscamos. Lo que el Salmo está mostrando es que yo no puedo encontrar esa felicidad si el Señor no me quita de mí ese peso de la culpa. Y tenemos que entender algo. Eso no es solamente para aquellos que son cristianos. Tenemos que entender que todo el ser humano está diseñado para una relación con Dios. Y la experiencia de tristeza, de agobio que viven las personas sin Cristo, aún sin la conciencia y sin la presencia del Espíritu Santo, experimentan ellos también en sus vidas las presiones de la culpa delante del Señor, aunque no se den cuenta. El punto aquí es, yo no puedo tener una real y verdadera relación con Dios, porque yo soy pecador. Y por eso mismo yo no puedo tener una real y verdadera relación conmigo mismo y con mi entorno. Porque mi pecado va a estropear todo. Mi pecado puede echar a perder mi familia, mi carrera, mi trabajo, mis relaciones con mis parientes. El pecado puede echar a perder todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo me libro de esto? Y ahí es hermoso que el Salmo diga que de la tristeza, de la angustia y de la desesperación, de la culpa que te consume, la única salida no es echar para adelante, no es bajar el perfil, no es acusar al acusador. La única salida está en el Señor. Ahí vemos la fuente de alegría y la causa de la tristeza. Estar consciente de su pecado y negarse a reconocerlo solo lleva al sufrimiento y al castigo de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender eso en primer lugar, ¿no? Que hay una inmensa felicidad en la libertad de Cristo. Hermanos, no pensemos que no nos contentemos con pequeñas felicidades producidas por esas estrategias carnales, humanas, de bajando al perfil el pecado, dividiendo la culpa, hacernos sentir menos pecadores. Nosotros estamos acá no para sentirnos menos pecadores. De hecho, necesitamos entendernos muy pecadores. Mientras más pecadores nos entendamos, mejor. Porque es así como el Señor nos quiere. Ante su presencia, con honestidad. Esa es la alegría. La alegría verdadera comienza cuando yo soy tratado revelando todo lo que soy. Y eso es un tema interesante en ese salmo, que es la segunda cosa que yo quisiera destacar aquí. Es hermoso ver cómo el texto en hebreo va utilizando palabras que son muy similares para mostrar el tema del pecado y del perdón. Él va utilizando a lo largo del texto la idea de ocultar y revelar. Cuando habla de callar sus pecados, cuando yo me callé, cuando yo oculté, esa es la idea, cuando yo oculté mi pecado, su mano pesaba sobre mí. Entonces yo ya no oculté el pecado, lo abrí ante el Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo cubrió. Esa es la expresión de la palabra que utiliza el griego, el hebreo, para el perdón. La palabra perdón aquí es cubrir, ocultar.
Fíjense cómo es hermoso. Cuando yo dejo de ocultar mis pecados al Señor, el Señor los oculta por mí. Cuando yo soy abierto y los revelo ante el Señor los cubre. Debemos entonces revelar, declarar, confesar el pecado en vez de cubrirlo. Debemos asumir la culpa, toda ella, sin alternativas, sin justificativas delante de Él. Porque cuando revelamos toda nuestra culpa y toda la malignidad de nuestro corazón y de nuestras intenciones ante el Señor, nosotros descubrimos un Dios tan misericordioso que Él es quien cubre mis pecados. ¡Qué hermoso! Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos acerquemos a Él sin excusas, porque nosotros podemos confiar en la misericordia de Dios. Encubrir el pecado a Dios es desconfiar de su misericordia. Encubrir el pecado a Dios, primero es hacer a Dios mentiroso, porque Dios dice que somos pecadores. Como dice Juan ahí en 1 Juan. También debemos entender lo siguiente. Dios toma nuestros pecados y los cubre. Perdonar es cubrir, es ocultar, es dejar de ver. Fíjense aquí, no es que Dios al perdonarme y librarme de la culpa transforma a mí en una persona impoluta, una persona libre absolutamente de pecado de siempre. Es decir, el pecado retirado no me transforma automáticamente en una persona intrínsecamente justa. ¿Cómo la Biblia expresa eso? Dios, cuando cubre mis pecados, Él hace eso cubriendo Él mismo en la persona de Jesús. Y la justicia que Él me da no es la justicia mía la que yo merezco. Es una justicia que Cristo compró en mi lugar. ¿Con qué cubre Dios nuestros pecados? Con la sangre de Jesús, mostrando que el pecado tenía un precio y alguien tuvo que pagar y alguien se llevó la culpa. La culpa la lleva siempre a alguien. La culpa no desaparece. No significa que yo puedo confesar todo al Señor y el Señor va a hacer vista gorda y decir, ya hijito, ya no te preocupes. No es así. El gran precioso regalo de la salvación solo existe porque existe el gran precioso precio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, cuando yo cargo en mi corazón la culpa y el peso de un pecado que yo he cometido en el pasado, que yo siento que no soy digno del perdón del Señor, yo estoy diciendo que quizás la sangre de Jesús no es suficiente para perdonar ese pecado. Yo estoy desconfiando del poder de la misericordia del Señor, desconfiando del tamaño de la obra de Cristo en la cruz. No tenemos por qué ser acechados por la culpa y por la acusación de Satanás, por los pecados que fueron pagados y cubiertos en Cristo Jesús. Porque lo que Dios tomó, Dios pagó y lo pagó totalmente. La justicia que yo puedo ostentar delante del Señor no es la mía propia, sino que es de terceros, es de Cristo. Pero es totalmente mía, es decir, totalmente imputada a mí. Y tengo derecho de usarla. No es pequeña, no es limitada. Es fantástico cómo Él va jugando durante todo el texto aquí con esas ideas de ocultar y revelar. ¿Qué es lo que estás ocultando en su corazón? ¿Qué es lo que estás ocultando ahí en su vida? Ese pecado del pasado, de a veces hace años, que te tienes ahí y que te dice que por causa de eso tú no puedes nunca ser una persona, nunca puedes tener un matrimonio feliz, nunca puedes ser una persona así o así, o por causa de eso siempre vas a seguir siendo una persona ignorante, pobre, limitada, que te dice que tienes que sufrir así. Tienes que pagar por ello. Nosotros seguramente llevamos las consecuencias de nuestras obras, pero cuando encontremos en Jesucristo el perdón, nos damos cuenta de que ahí tenemos la libertad de la culpa. Y si somos libres de la culpa, ni siquiera Satanás nos puede acusar, ni siquiera Satanás nos puede atacar. ¿Por qué? Porque lo que yo revelé ante el Señor, Él lo cubrió. Y lo cubrió de una vez por todas en la sangre de Jesús. Y no hay nada que pueda revertir eso.
Pero también el texto termina hablando de la relación entre confianza y rebelión. Qué interesante eso. En momentos de desorientación y culpa, somos llamados a buscar a Dios y buscar la misericordia de Dios. Fíjense qué interesante. Una de las estrategias es negarse la culpa y rebelarse contra la idea de que yo soy pecador. En esas circunstancias donde el Señor dice, cuando haces eso, estás declarando que no crees en que Dios te puede perdonar. Es desconfiar de Dios. Es más, es querer asumir el lugar de Jesucristo para pagar sus pecados. Ese es tener una visión muy equivocada de sí mismo. Y eso es atraer para sí más condenación. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos el tema de la culpa aquí, tratamos tanto de la gente que sí está sufriendo, pero tratamos también de la gente que está pasando por una situación en su corazón de rebelión. Me siento bien. No he hecho nada malo. No, si mi vida está bien. Si mi vida está tan bien, con una espiritualidad bastante pobre, pero estoy tranquilo, no he hecho nada malo, seguramente yo estoy olvidando algo. Seguramente estoy pasando por alto algo. Seguramente estoy considerando que no es pecado cosas que sí son pecado. Y lo hago para tranquilizar mi conciencia, para callar el corazón, para decir al Espíritu Santo, a ver, no es tan así. No es tan grave. Todos lo hacen. Debemos nosotros volver a la palabra y reconocer ante el Señor nuestra rebelión. Porque muchas veces estamos en rebelión delante del Señor, diciendo, no, Señor, eso es normal, cuando no es así. Tenemos entonces que quebrantarnos ante el Señor y decir, Señor, yo pequé porque en mi corazón me consideré menos pecador de lo que realmente soy. Hice poco caso de su justicia, hice poco caso de su voluntad. Y es interesante cómo el texto muestra eso de una forma bien clara al destacar el llamado del Señor, porque dice, no sean como la mula. Y fíjense en algo interesante que da el texto. Porque estos animales, por mucho que se rebelen, sus amos saben cómo controlarlos. El Señor, si necesario, va a utilizar, como en la mula, estos frenos. Y eso es interesante. Usted puede rebelarse y puede bajar el perfil, el peso y hacer el cristianismo que quieras, pero el Señor sabe cómo controlarte. El Señor sabe cómo controlar a los rebeldes. Y Él va a traerte de vuelta, como decimos, si no es por amor, es por dolor. El Señor sabe. Por lo tanto, confía en el Señor. Y confiar en el Señor significa reconocer todo, asumir todo, 100%, culpa mía. No, pero es que en el contexto todos estaban haciendo culpa mía, 100%. Yo no tengo excusas, yo no tengo justificativa, yo lo quise, yo amé el pecado y lo disfruté y lo quise y deshonré al Señor conscientemente con todo mi corazón. Culpa mía y 100% mía. Pero cuando lo hago ante el Señor, suplicando en el Señor esperanza y misericordia, es porque yo creo que Él me puede dar, y Él sí puede dar. Por lo tanto, nosotros debemos quedar con el versículo 10 que termina este texto resumiendo la idea completa. Muchos son los sufrimientos de los rebeldes que no quieren someterse a la obediencia al Señor. Ellos tratan de ocultar su culpa. Pero los que confían en el Señor y revelan su culpa encuentran perdón y felicidad. Aquí Él va a hablar de los sufrimientos de aquellos que se rebelan contra el Señor, tanto ocultando como llevando también sobre sí esa culpa, como que tratando de pagar por ellos mismos. Pero aquellos que confían en el Señor, aquellos que se abren ante el Señor, que son honestos ante el Señor, estos encuentran perdón y encuentran la verdadera felicidad. Hay una felicidad que quizás algunos de ustedes no están disfrutando y que nosotros necesitamos encontrar en el Señor. Hay perdón. No importa cuál sea el pecado grave o no tan grave que hayas cometido. No pensemos que eso se trata solamente de grandes pecados.
pequeños pecados cometidos constantemente es una grave ofensa al Señor. Porque el Señor sabe que nosotros nos tropezamos con las piedras grandes, tropezamos con las chicas. Son esos peldaños que son menores de lo normal que nos hacen tropezar. Es ahí donde caímos. Es ahí donde mostramos dónde está nuestra lealtad al Señor. Vamos a ser honestos ante el Señor y vamos a decir: Señor, yo he sistemáticamente, conscientemente, tergiversado su palabra para poder seguir pecando, de manera a tranquilizar mi conciencia. Eso es grave. Pero también hay muchas personas que se sienten tan dominadas por el peso, por la angustia del pecado, de algo que hicieron en el pasado, y que se sienten tan indignas de Dios, que hacen la oración como hizo el publicano en el Evangelio, que se pegaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Pero como dijo Jesús, Él volvió a la casa justificado. Abra su corazón al Señor. Reconoce su culpa, porque Él te puede librar de la culpa. Y cuando el Señor te libre de la culpa, llevándola y clavándola en la cruz, tú serás libre de ella. Satanás no te podrá acusar, tú no te podrás acusarte a ti mismo. No tienes por qué cargar con una culpa de algo que Cristo ya pagó. Sé libre, sé libre. Puedes recomenzar su vida, su familia, su historia, recomenzar sus planes. Puedes recomenzar en Cristo con la alegría de haber sido perdonado. Libres en Cristo podemos nosotros disfrutar de esa alegría que Él dice al final: alégrense en el Señor. Y Él dice: alégrense ustedes, los justos de corazón. ¿Por qué justos de corazón? Porque son aquellos que no son justos solamente de la cara hacia afuera. Los que realmente han abierto sus corazones al Señor, se han postrado en sinceridad, sin justificativas, y han reconocido todo. Estos sí pueden alegrarse. Hoy es día de que nos alegremos en el Señor. Señor, queremos